¿Es tóxica la comunidad de Final Fantasy? Bueno, a ver, define comunidad. Si vas a un concierto de Final Fantasy, pues entre la gente que va, todos los fans, pues hay muy buen rollo. Ahora, si vamos a hablar de Twitter, pues la comunidad de Final Fantasy en Twitter, pues igual es un poco tóxica. Pero bueno, es que es Twitter y ya se sabe que en Twitter la toxicidad pues abunda. A ver, ¿por qué digo esto? Digo, porque si vas a Twitter, siempre hay como unas riñas entre la gente de que le gusta Final Fantasy, que empiezan, no, es que Final Fantasy XVI es una mierda, no sé qué, no sé cuánto, porque el último Final Fantasy jugable era Final Fantasy XV, no sé qué. No, es que Final Fantasy XV es una mierda porque la historia no está bien desarrollada, es mejor la historia de Final Fantasy XIII. Es que Final Fantasy XIII era un pasillo, no sé qué, el último Final Fantasy bueno es el Final Fantasy X. Eh, no sé qué, no sé cuánto. No, es que el Final Fantasy X, pero ¿qué dices? Si el Final Fantasy VII. Bueno, ya se sabe, ¿no? Que cualquier tiempo pasado fue mejor. A mí, por lo general, me gustan los juegos más nuevos. El Final Fantasy VII, por ejemplo, pues lo jugué en su día, claro, me encantó lo de cuando era un chaval, pues lo jugué un montón de veces. Pero ahora, hoy en día, si me dices, vamos a jugar al Final Fantasy VII otra vez, pues antes prefiero jugar al remake que al 7 original. Pero bueno, para gustos colores. Entiendo que hay gente que le guste más lo antiguo y que no quiera jugar a Final Fantasy XVI, pues vale, fine. Pero de ahí a poner ahí, es que es una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Yo normalmente ese tipo de comentarios no los pongo. Ahora, tampoco me molesta, o sea, entiendo que la gente critique y ponga ahí su opinión, ¿no? Que para eso es Twitter, para desahogarte ahí. Y, pero bueno, aparte de las riñas estas que hay, que no los entiendo muy bien, porque la comunidad de Zelda no veo gente que diga, no, es que el Ocarina of Time era el mejor de Zelda, ya no hay Ocarina, no sé. Eh, Esas riñas no las veo, pero parece que con Final Fantasy, como cada título es bastante diferente, como siempre hay un follón y tal. Pero es que Nintendo no ha cambiado tanto como ha cambiado Square Enix. Bueno, es que cuando empezó no era ni Square Enix, era Squaresoft. Así que, no sé, hay que entender que la empresa cambia, los juegos cambian, los tiempos cambian. Pero bueno. Y aparte de todos esos cambios, luego hay una cosa que en Twitter que hay mucha gente de la comunidad hispana de Final Fantasy que son creadores de contenido. No sé por qué hace unos meses me empezó a recomendar Twitter canales que hablaban de Final Fantasy. Pues normalmente no sé, tengo cosas ahí en mi timeline de juegos indie, porque yo hago juegos indie en mi tiempo libre y tal. Pero me empezaba a llegar cosas de Final Fantasy y entonces empecé a seguir algunas cuentas y tal porque, a ver, Twitter es eso que cuando estás aburrido y no tienes mejor cosa que hacer, pues como que encuentras a alguien con quien hablar de fricadas, porque en mi día a día pues no conozco a gente tan friki. Entonces, pues si veo a gente de comunidad hispana que está hablando de Final Fantasy, pues empiezo, sí, sí, yo tal, empiezan a hablar de Final Fantasy X, sí, pues estuve en Japón en marzo y de casualidad pues vi el Kabuki, el teatro Kabuki de Final Fantasy X, que fue una pasada, tal cual. Pero claro, tampoco me puedo enrollar mucho ahí en Twitter, porque no hay tantos caracteres y bueno, paso. Pero normalmente si hay algo que muy interesante, pues lo he escrito en el blog o he hecho un vídeo o algo. Entonces normalmente pongo un enlace, ¿no? Digo, bueno, si, no sé, estuve en marzo ahí en Japón, tal, y bueno, si te interesa, he escrito esto sobre el Final Fantasy X, el Kabuki, y tal, y pongo el enlace ahí, pues para dejar el contexto. O a veces pongo un enlace a un vídeo que he hecho y tal, porque no sé, es como que, ¿para qué me va a repetir? ¿Para qué me va a enrollar aquí a poner un montón de historia en Twitter si ya la he escrito? Si ya he escrito sobre eso, entonces normalmente pongo un enlace, ¿no? Que es como un poco autorreferencia. Y entonces el otro día me abrieron un privado diciendo, oye, que esto de hacerse autopromoción en los contenidos de otros está muy mal, no sé qué, esto no lo hacemos los creadores de contenido, tal. Y es que yo no me considero creador de contenido, o sea, creador de contenido suena como que es un oficio, ¿no? No es un oficio, o sea, para mí es un hobby, o sea, yo tengo un trabajo de verdad y gano dinero de verdad
Y si hago alguna cochorrada así pretenciosa en mi tiempo libre serían los juegos indies, que tampoco gano dinero con eso, pero bueno. Pero yo no voy ahí a poner en un hilo de Final Fantasy, oye, que he hecho este juego indie. No, o sea, es una cosa que me parece que está relacionado y tal, y como he dicho, pues para no enrollarme ahí con tanto eso, pues pongo el enlace. Además que las conversaciones en Twitter, lo que me gusta de Twitter es que crece como orgánicamente, ¿no? Es como un árbol, ¿no? O sea, tú puedes poner ahí lo que quieras, pero luego la gente se enrolla hablando de otra cosa, tal, y hay varias conversaciones que suceden simultáneamente, ¿no? En paralelo. Entonces no es como un blog, que hay un tema y se habla de ese tema y los comentarios van de ese tema, o un vídeo en YouTube y tal, y luego además que esté moderado, que dices, bueno, si pones algo fuera de lugar, pues esto del blog pues te lo puede quitar, pues fantástico, porque es que de eso va la cosa. Pero claro, Twitter es una cosa de que son conversaciones orgánicas, y nunca había pensado, no, es que este post es de este señor y aquí no hay que hablar de tal. Ahí la gente... O sea, en Twitter no está moderado por algo, ¿no? O sea, la moderación es de la propia Twitter. Si a un tweet no te gusta, lo puedes denunciar y lo denuncias como spam y tal, y ya está, pues que me denuncien los tweets si no les gustan. Pero el señor este me abrió un privado diciendo, no, es que te autopromocionas, no sé qué, hay una ética. Y yo digo, ¿qué ética? Digo, bueno, pues no sé, envíame unas referencias, porque claro, yo los guidelines que sigo son los guidelines de Twitter, ¿no? La política de Twitter. Digo, si hay otra política aparte pues envíamela. Pero el tío, no, esto es mírate, vete a Reddit y lee sobre el tema. Y yo, vale. Y yo digo, pero, o sea, el tío, o sea, entiendo lo que me quiere decir, ¿no? Pues ya le dejo de molestar, pero ya no quiero comentarle, ¿no? Porque a mí lo primero era que como que parecía que había buen rollo y tal, entonces estamos teniendo una conversación, entonces comparto mis tonterías, tal. Pero si ya no, o sea, si me tengo que autocensurar y decir, no, es solo, lo único que le parece bien es que le diga lo guapo que es, entonces, un poco... ¿no? Y encima, eso de hablar, no sé, que si tiene un problema que lo diga ahí, no sé, en el mismo hilo de Twitter, y diga, pues, no, oye, que por favor no me cuelgues cosas aquí o tal. Pero me lo pone en privado, entonces es como un poco, no sé, me pareció como Vito Corleone. Aquí tenemos nuestras propias reglas y hay que seguirlas. Es como, vale. Y digo, pero bueno, y no se refería a él solo, sino que todos los creadores de contenido supongo que de Final Fantasy por lo menos. Y en esto que digo, oye, pues igual tiene razón, digo, voy a mirar, y me pongo a mirar otras conversaciones que he tenido por ahí de gente de Final Fantasy, y veo que me ha bloqueado, y yo digo, pero ¿cómo? Pero sí, ¿qué le he puesto? Si no parecía que había buen rollo, y le decía, sí, Final Fantasy 13 y tal. No sé, yo creo que hay mucha gente así un poco sensible, o no sé cómo definirle, la verdad. Bueno, yo tenía algunos red flags, por el que me abrió por privado, que bueno, yo le agradezco que me haga el aviso, ¿no? Pero tenía ya algunos red flags porque yo le seguía de Twitch, y en Twitch le había preguntado algunas cosas, porque en su perfil pone que es doblador y tal, ¿no? Porque claro, eso de creador de contenido a mí me parece una chorrada, con perdón, pero me interesa su profesión de verdad. Entonces, como ponía que era actor de doblaje, pues le pregunté y tal, y dice, no, actor de doblaje y comunicador durante más de 7 años. Entonces es un poco ambiguo, porque creo que lo de más de 7 años se refiere solo a comunicador, no a actor de doblaje. Porque cuando le pregunté me dijo, no, sí, todavía estoy estudiando y tal. Y yo, pues ahí pone, claro, tal como lo pone en su perfil, parece que sea actor de doblaje y tal. En fin, ya un poco red flag, ¿no? O sea, esas mentiras o verdades a medias y tal. Yo sí, en todo caso, pongo menos de mis cualificaciones en Twitter, porque para que ver a quién le interesa, ¿no? Bueno, no sé, que ya había algunas red flags, entonces bueno, cuando me abre el privado y me suelta eso, digo, bueno, esto es otro red flag. Que bueno, no lo bloquea y tal, y lo dejas aquí. Que eso de bloquear, a mí también, o sea, me parece estupendo. Si alguien tiene un problema, que bloquee. No hace falta tampoco decir,
oye, te bloqueo por esto. Pues, vale, me ha bloqueado. Pero bueno, que no me lo esperaba porque no es que haya puesto yo aquí ni insultos ni cosas, no sé. En fin, que yo también bloqueo a gente, pero yo bloqueo a gente, tengo como, yo que sé, igual 200 personas bloqueadas, pero sin haber tenido ninguna interacción con ellos. Yo bloqueo de forma preventiva porque eh, a veces veo, yo que sé, gente que está por ahí, estoy siguiendo una conversación en Twitter y veo a uno que está poniendo comentarios homófobos o no sé qué, no sé cuántos, y me da como miedo, digo, hostia, a ver si me va a encontrar mi perfil y entonces antes de tener ninguna interacción con él, pues lo bloqueo, porque ya en mi perfil sale la bandera LGTB de fondo, no sé qué, entonces digo, qué pereza, entonces bloqueo a gente con la que no he interactuado simplemente porque no quiero que me encuentren. Pero bueno, aparte de eso, no sé, la gente si me deja ahí oye, que he hecho esto, he hecho yo lo otro. Bueno, es que en la comunidad de desarrolladores indie creo que hay más buen rollo, porque dices, estoy haciendo este juego, no sé qué, no sé cuántos. A ver, normalmente no vas a decirle, oye, pues yo estoy haciendo esto, pero si viene al cuento y lo comentan, no pasa nada, te dicen, sí, cómo mola, no sé qué, no sé cuántos. No sé, es que no nos comemos el pastel del otro, no sé si me explico. En fin, pero los creadores de contenido, los creadores de contenido, que no sé, o sea, el chaval este no tiene, bueno, tiene unos 300 seguidores en YouTube, eso no llega para monetizar, en Twitch tampoco me parece que lo tiene monetizado, supongo que es que quiere dedicarse a eso y entonces me ve a mí como una amenaza, ¿y yo de qué? Pero sí, esto no... esto es un hobby. Bueno, en fin, que los creadores de contenido, o sea, si tan duro es lo de los creadores de contenido, como dice Soy una pringada, vete al McDonald's. Si tan duro es estar 4 horas sentado en Twitch jugando a Final Fantasy, vete al McDonald's a trabajar. Si tan duro es. Bueno, luego otra diferencia que veo de la comunidad de desarrolladores indie y la supuesta comunidad de Final Fantasy hispano es que cuando hablo de alguna cosa, pues no sé, de algún desarrollo, alguna experiencia o tal, pues como decía antes, es que he estado en Japón y he hecho no sé qué, no sé cuántos, pues la gente parece como interesada, ¿no? Te preguntan, oye, ¿y cómo era, yo que sé, trabajar en Kojima Productions? ¿O cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? Tal. No sé, gente interesada. A veces me han entrado en Twitch también, gente y me pregunta cosas. No sé, o sea, me parece interesante. Pero ahí, en estos hilos de Final Fantasy, les estoy diciendo cosas que yo creo que a otra gente, porque les estoy diciendo, oye, que conozco a Luis, que es el que ha hecho la traducción del Final Fantasy 6, 13, 13.2, 13.3, 15 al español, y es como, vale, que por cierto tengo un vídeo en el canal hablando con Luis. Y luego, yo que sé, que he vivido ahí, que conozco gente de Square Enix, una amiga mía trabaja en Square Enix, que estudiamos juntos el máster en Tokio. Entonces, no sé, o sea, no tienen curiosidad, solo están obcecados en su contenido y que nadie les ponga un enlace y si hay algo que no les parece te bloquean, pero no sé, qué poca curiosidad y qué poco... No sé, yo pensaba que estaba interactuando para tener un poco de conversación friki sobre el tema, porque tengo muchas cosas que podría comentar y tal, entonces me interesa lo que están diciendo, pienso que les puede interesar lo que están diciendo, pero no pensaba yo que me iban a bloquear por decir, decir comentar las cosas que hago yo. Pero bueno, eso es todo. No sé qué pensáis, si os suena toxicidad de eso o si es que Twitter es así y le vamos a hacer. Pero bueno, a mí eso del buen rollismo de sí, todo happy wife, no sé qué, no sé cuántos, y luego por detrás te dicen, oye, corta el rollo, pues me deja un poco con cara de boniato, la verdad. Bueno, chao, eso es todo, chao.